Estoy buscando mi Biblia. Perfecto. Esto me gusta mucho. No sé si usted ha visto de repente cómo la televisión es muy imprudente. Es demasiado imprudente la televisión, porque de repente está pasando la ciudad o está pasando el país por una situación bastante difícil, o de repente vemos situaciones en las noticias problemáticas con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, o de repente vemos problemáticas que tienen los personajes de la farándula mexicana, y de repente surge un problema político y detienen ¿a quién le gusta? Detienen a Maribel Guardia y le preguntan: oiga, ¿usted qué opina de lo que está haciendo Enrique Peña Nieto? Y Maribel Guardia externa su opinión. Y tú dices: ese es un problema grave que hay en México. ¿Por qué es un problema grave? Porque la mayoría de las personas no tienen nada que ver con el ámbito del que se les está preguntando. Si quieres saber de política, le tienes que preguntar a un político, a un experto en política o a un politólogo. Pero de repente tenemos a personas que no tienen nada de experiencia dando su opinión en temas que no saben ni lo que están diciendo. Eso los lleva a ser personas imprudentes. Eso los lleva a estar en el ojo del huracán y que todo el mundo los critique, los señale y los juzgue por lo que están hablando. ¿Ha visto usted ese tipo de cosas? De repente va bajando un futbolista, que por lo regular los futbolistas son gente que pues lo único que pudo hacer en la vida fue pegarle a la pelota con su palitos 3, no todos, no todos. Y le preguntan qué opina del nuevo libro de Vargas Llosa y se quedan: ¿de Vargas qué? ¿Qué es un libro? O sea, es interesante porque usted puede ver cómo tienen los fajos de dinero, cómo tienen, pero ese dinero lo único que les sirve es para perderse más, para enviciarse y para ir a perderlo por otro lado. Es increíble. Si usted viera el porcentaje de jugadores del básquetbol o del fútbol americano de Norteamérica, los sueldos que tienen y cómo ellos terminan en la bancarrota. Pero no es el punto. A lo que voy es que de repente tenemos a gente que no sabe ni lo que está hablando. No sé si le ha pasado a usted, pero de repente uno está en la comida familiar y de repente en la comida familiar comienza el tío o el primo a dar su punto de vista de quién es Diosito, ¿no? No, es que Chuchito también chupaba. ¡Chúpale! Y tú, ¿en serio? Esto me llevó a reflexionar un poco sobre lo que la palabra de Dios nos manda y nos dice en la Biblia, en el libro de los Proverbios. No vaya, estoy en mi introducción. El libro de los Proverbios nos dice que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es una persona prudente. Qué interesante. Y también dice que el corazón del sabio hace que sea prudente uno con su boca, porque le añade gracia a los labios de la persona que está hablando. Entonces la Biblia nos enseña, y el apóstol Pablo declara: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando el apóstol Pablo está hablando sobre que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que los corintios lo que estaban haciendo era hablar sobre la situación de corintianizar, que significa estar practicando la maldad. En pocas palabras, estar practicando los bajos instintos. De repente los corintios se sentaban a la mesa y comenzaban a platicar: oye, no, tú no sabes lo que hice con esta esclava, porque ellos se relacionaban de esa manera. Y entonces comenzaban a platicar la forma en que se relacionaban sexualmente, en la forma en que las prostitutas cúlticas hacían o deshacían. Y entonces la persona, por muy santa que fuera, escuchaba y decía: a ver, ¿cómo está eso?
y no les pasa nada y siguen teniendo buena cosecha, yo también quiero ir, porque no veo que les pase nada malo. En esta semana conocí un pastor que me dijo, si tú quieres conocer a alguien, invítalo a comer. Porque ya bajo los efectos de la comida, la persona en confianza comienza a manifestar quién es. Y lo primero que empieza a manifestar la persona no es que se desabroche el pantalón para no dar el botonazo, ¿verdad? Sino lo que empieza a manifestar es que al tono del café o al tono de la sobremesa comienza uno a abrir la boca y comienza uno a decir cosas imprudentes, dependiendo de la confianza. No sé si le ha pasado a usted. Por eso la Biblia dice que cuando te sientes a la mesa del rico y veas su comida, lo que tienes que hacer es poner el cuchillo en tu garganta y decir, ¿quiere más, hermano? No, así está bien, aunque me salgan los tacos, pero así está bien, no importa. Porque es muy importante, no sé si le ha pasado a usted, pero de repente te encuentras con una persona y le dices un comentario y después le dices otro, y al calor de ya le dije el otro, le sueltas el otro. Y estás siendo muy imprudente y estás hablando cosas que no edifican y le sueltas el otro y le sueltas el último y de repente esa persona te dice adiós, adiós, bye, bye. Y volteas y empiezas a pensar, ching, ¿por qué le dije eso? No le hubiera dicho nada. Ya la regué. Como ahorita los comentarios de Caruso le dice mi esposa. Se acaba de cargar. Así veo. Vaya, acompáñenme al libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Es que yo viví un tiempo en Santa Úrsula. En serio, yo rentaba un departamento ahí en Santa Úrsula. Yo fui a la secundaria ahí en Tlalpan y entonces yo sé lo que era Santa Úrsula. No es mala, ¿no? Es complicada, mucho pandillerismo y ese tipo de cosas. Ahí en el reloj y todo ese tipo de cosas. Quien sabe, quien vive ahí sabe lo que estoy hablando. Primero, ahí vamos al primer libro, no es primera, es primero de Samuel, porque es un libro, no es una carta. Si fuera carta fuera primera, no, pero es primer libro. Es decir que es primero de Samuel 18, 14. (18:6) Vamos al 6 para leer, amén. Ok. Y dice de esta manera, vamos a ir rápidamente, vamos a correr. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, habla de Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. ¿No le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, él hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová
que estaba con él. 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. ¡Qué terrible situación! Podemos ver a un siervo, si hay algo hermoso en la Biblia, si hay alguien a quien las personas admiramos, es al rey David. Si no fuera por la problemática del adulterio que él tropezó, pues hubiera sido alguien súper ejemplar en la Biblia. Pero la palabra de Dios no encubre las debilidades de las personas, sino que nos las muestra con el propósito de estar atentos de qué es lo que no debemos hacer nosotros. Cuando busqué la palabra prudencia, porque David se manejaba con prudencia y tenía que hacerlo. ¿Por qué? Porque Saúl estaba muy enojado. Saúl era el rey y Saúl tenía la autoridad de matarlo aún escondidas, porque él era un simple pastor de ovejas. Así que él se manejaba con mucha prudencia, porque si tú lees, David le ofreció a su hija y le dijo, llévate a mi hija. Y David decía, no, yo no quiero ser la familia del rey, quítenla. Hasta que de repente Saúl le dijo, me tienes que traer 100 prepucios de filisteos. Y dijo David, así sí, vamos a matar a los filisteos. Le aventó los 100 prepucios y tomó a la hija de David, de Saúl. Pero eso fue después. Eso es muy importante, muy interesante. Cuando busqué qué significa que David se manejaba con prudencia, busqué la palabra prudencia porque me parece muy importante. Y dice así, prudencia es el aprecio, fíjese, el aprecio y la valorización de las demás personas. O sea, cuando la Biblia dice que David se manejaba con prudencia, David lo que estaba haciendo es respetar el rango de Saúl, respetar su autoridad y respetar la investidura que él tenía, porque era el rey, porque amaba a Dios y amaba también a su rey. Es el aprecio y la valorización de las demás personas por encima de cualquier defecto. O sea que la prudencia significa que tú tienes que amar a la gente por encima de sus defectos. Otro significado para prudencia es... Ok, así está bien. Entonces el sabio Salomón, yo fui a la Biblia, y Salomón en el libro de los Proverbios dice así. Fíjese lo que dice la Biblia en el libro de los Proverbios. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. O sea, una persona que es prudente es una persona que por amor a la otra persona guarda silencio. Cuando la persona está manifestando sus defectos. La persona imprudente es la que comienza el pleito y comienza aventando los defectos de la persona en su cara. Porque no solamente le está ofendiendo, sino que le está mostrando que no le ama. Le está mostrando que no tiene afecto por él. Por eso lo está ofendiendo. Qué interesante es ver que David se conducía prudentemente en sus asuntos. Y Jehová dice, y Jehová estaba con él. Era muy interesante porque David venía entrando, Saúl venía entrando. Y cuando digo que venía entrando, venían montados en caballos. Esto venían entrando en una marcha triunfal por la ciudad. Y las mujeres salían cantando con pandero, salían mujeres danzando. Y se decían, Saúl iría a sus 1000, David a sus 10,000. Y entonces Saúl, que no apreciaba a David, que lo menospreciaba por ser un pastor, que lo menospreciaba por ser pequeño, porque eso era lo que hacía Saúl, lo menospreciaba, comenzaba a tener envidia de David. Y la Biblia dice que era desmedida su envidia, porque las mujeres cometieron una indiscreción exaltando primeramente a David. De ahí que Saúl dice, solamente le falta que me quite el reino. Entonces comenzó a tener envidia de él. Y no solamente envidia, sino que un espíritu malo entra a Saúl y el espíritu malo lo hace desvariar. Y esto era muy interesante porque la gente sabía que Saúl había profetizado.
Así que David, me imagino que comenzó a ver cómo Saúl comenzaba a desvariar, cómo Saúl comenzaba a moverse de un lado a otro, cómo Saúl comenzaba a comportarse de esta manera. Y yo me imagino a David diciendo, ¿estará profetizando? ¿Irá a profetizar? ¿O qué le estará pasando? Hasta que Saúl agarraba la lanza, ¡fum! Y David, como hombre de guerra, se quitaba y decía, ¿qué le está pasando? Lo que no sabía David es que era un espíritu malo de parte de Dios. Porque le tenía envidia, porque Saúl no era prudente, no le amaba. No estaba Saúl en disposición de pasar por alto lo que unas mujeres habían cantado. Saúl no estaba viendo que era un beneficio para su reino tener un caudillo de ese calibre. Saúl no estaba pensando que iba a salir beneficiado para matar a los filisteos, sino que Saúl no quiso amarlo. Busqué otra referencia en el diccionario teológico de lo que es la prudencia, y la prudencia dice aquí que es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades no teniendo prejuicios innecesarios. Un prejuicio puede ser ¿no? Yo me he encontrado de repente muy prejuiciado, porque de repente la gente se acerca y me dice, ay, es que no me acerqué a usted porque se ve muy enojón. Y yo le digo a las personas, no, soy un pan de Dios. En buena onda, al que camina bien, somos amigos. Si caminas mal, te doy de cachetadas. Porque hay gente que la necesita. Eso es un prejuicio. Y de repente nos encontramos con personas con las cuales estamos prejuiciadas, ¿verdad? Porque de repente vemos cómo tienen su rostro, o de repente vemos el tono de su voz, o simple y sencillamente somos gente muy acomplejada que no queremos acercarnos a las personas por lo mismo. De repente, por ejemplo, no tengo yo dinero para comer algo y veo que alguien está comiendo, no me acerco. ¿Por qué? Porque va a decir que no tengo dinero. Eso es falta de entendimiento. Eso es no tener sabiduría. Eso es ser imprudente. Porque yo me estoy prejuiciando contra mi hermano, contra la persona a la cual tengo que acercarme, a la cual he sido llamado a amar. Saúl se había prejuiciado porque él decía, ya es casi el rey. Y por ese prejuicio Saúl no quiso acercarse con David. Y qué interesante, porque de repente la gente que está cerca de nosotros es de repente la gente a la que no soportamos, a la que más odiamos y con la que más prejuiciados estamos. Y de repente David, ¿sabe qué hacía? David decía, mi amado, ya llegué. Me imagino que a Saúl le echaba espuma, ¿no? Y David decía, ¿estás listo para la alabanza de hoy? Ahí te va, mijito. Y David comenzaba, y el espíritu que atormentaba a Saúl comenzaba a ser atado y a ser reprendido. Y él comenzaba a relajarse. Pero de repente ya sabe que así son los prejuicios. El prejuicio viene a destruir las relaciones interpersonales. Es muy interesante este tema, porque de repente nos prejuiciamos con la gente porque de repente tiene ciertas actitudes. Nos prejuiciamos con las personas porque de repente comen de cierta manera. Nos prejuiciamos con las personas porque de repente tienen ciertas amistades. Nos prejuiciamos con la gente porque tocan ciertos temas que no nos gustan que las personas toquen. Nos prejuiciamos con las personas porque no estamos en disposición de ser prudentes, hacer a un lado lo que nos aleja de ellos, lo que piensan, sus maldades, su pecado, para poder extenderlos y amarles y siendo prudentes para con Dios. Ayer estaba yo, tuve una plática con mi hijo, se fue conmigo, lo llevé, íbamos en el coche y de repente venía diciendo, papá, mi círculo de amistades está reduciendo. Yo le decía, ¿por qué? Y me decía, porque mis amigos hablan todos groserías.
Y entonces yo le dije, hijo, tú tienes que aprender a convivir con los inconversos. Ellos son gente que necesita ser amada, pero no tienen a Dios. Y ellos van a ver a Dios en ti si tú aprendes a estar en medio de ellos sin hablar groserías. Pero si te empiezas a ver que tú quieres empezar a hablarlas por entrar con ellos, entonces sí tienes que alejarte. Pero de repente el ser prudente tiene que ver con que tienes que extenderte con la gente. El ser prudente tiene que ver con que tienes que aceptar y quieres aceptar a las personas. Y eso no era lo que Saúl estaba haciendo. Algo que me gusta mucho es cómo David sabe manejar el odio de Saúl. Porque fíjese la prudencia de David. Él sabe manejar el odio de Saúl y sabe manejar la crítica porque era prudente. Porque no crea que solamente Saúl como el rey no estaba sentado solamente odiándolo, sino que Saúl estaba trayendo a su tropa, estaba trayendo a su ejército para corretearlo, porque quería matar al caudillo, quería matar a David. Y me imagino que los soldados que iban con Saúl sabían que tenían que matar a David. Así que David se había hecho de mala fama, David había sido señalado, David había sido criticado, y David supo trabajar contra la crítica, y David supo trabajar contra el odio de Saúl. ¿Por qué? Porque era prudente. Cuando lo tiene ahí afuera de la cueva para cortarle, para matarlo, dice: Dios me libre. Y Saúl temía más porque decía: este me tuvo en sus manos y no me mató, yo sí lo hubiera matado. La diferencia, ¿cuál era? Él era prudente porque Dios estaba con él. Haz un poco más de volumen. Fíjense qué interesante. ¿Qué significa esto? Debemos conservar la prudencia por encima de cualquier injuria. Esto es un reto, o sea, David nos pone un reto. Porque tú debes saber que la gente va a criticar. Y más si tú eres alguien que está trabajando. Y más si tú eres alguien que está esforzándose. Y más si tú eres alguien que está caminando en el ambiente cristiano. Y estás esforzándote y preocupado por ser un buen cristiano. Debes saber que la injuria va a llegar a tu vida. Ya lo dijo el afamado poeta. No voy a decir su nombre. Que la vileza de la gente no te envilezca. Porque de repente tenemos la oportunidad de ser tan viles como ellos son. Salomón dice en los proverbios: el que no hace caso a la injuria es prudente. Entonces debemos entender que quienes nos injurian, quienes nos maltratan, en el ejercicio correcto de nuestro cristianismo, lo que nos obligan a hacer es como David, a guardar silencio. Porque David no iba a levantar una campaña contra Saúl, ¿verdad? Él era el rey. Así que lo que David tenía que hacer era guardar silencio y estar soportando la situación que estaba viniendo a su vida. Porque él era prudente. Porque era una persona que amaba. Proverbio dice que la lengua de ellos debe ser medicina. Y esta pregunta es muy buena. ¿Cuántos de nosotros nuestra lengua es medicina? Que venga a sanar a la persona, que venga a restaurar la vida de la gente, que podamos pararnos y decir: no importa lo que haya pasado, aguantamos. Esta semana una persona que conozco hace muchos años se fue de la iglesia, y en esta semana tuve la oportunidad de que alguien que la conoce directamente se acercara a mí. Y cuando le preguntaron: oye, ¿por qué te fuiste de la iglesia del pastor Naim? Su respuesta de esa persona fue: ¿por qué es chafa? Yo recibí el primer golpe y dije: ah, caray. Y me salí. Después iba pensando como pensaba el rey Salomón, ¿verdad? Sáqueme de la duda, no sé si es Salomón o David. David o Salomón decían cuando estaban a punto, fue Salomón cuando estaba a punto de morir, dijo estas palabras: hijo, ven. Sí, papá, antes de que me muera, ¿te acuerdas de este hombre? Sí, mátalo por favor, no lo dejes vivir. Era el rey.
interesantes. Algo que me gusta mucho es que las palabras veraces, la persona que habla con verdad, soportan la prueba, porque las mentiras prontamente salen a la luz. Y entonces ves tú la calidad de la gente, y entonces ves la realidad de la vida de las personas. Porque luego te das cuenta que el insensato da a conocer su insensatez, da a conocer su falta de amor, a través de su enojo y a través de su ira. Porque la persona prudente siempre trata de cubrir los errores de las personas. La persona prudente trata de guardar el carácter, la problemática que la persona tiene. Y eso representa que uno tiene que cerrar la boca en medio de la prudencia, porque cubrir la problemática de la gente, el defecto de las personas, requiere que tú ames a la persona sobre sus defectos y sobre sus problemáticas. Así que David no andaba gritando, oh sí, claro, Saúl me quiso matar, él me aventó la lanza. No, David sabía amar a su rey a pesar de que estaba cometiendo errores terribles. Por eso David me gusta mucho, porque no solamente supo manejar el odio, sino que David también supo manejar el rechazo de una manera soberbia. O sea, David es un ejemplo terrible. No sé si usted recuerda cuando de repente Absalón, el hijo de David, se levanta en su contra y lo está derrocando. De repente David tapa su cabeza, y no solamente tapa su cabeza, se quita los zapatos. Y David va saliendo huyendo. Pero cuando hablamos que el rey va huyendo, viene con toda la guardia real atrás de él. Y hablamos de la guardia de los valientes, de David. Hablamos de hombres que con una piedra le pegaban a un cabello. Hablamos de hombres que se les quedaba pegada la espada en la mano de estar por días peleando contra el enemigo. Hay un pasaje muy interesante, acompáñenme ahí, en segundo libro de Samuel 16. Segundo libro de Samuel 16. Segundo libro de Samuel 16, 5. Amén. Amén. Fíjese, vamos al 16:1 para tener el contexto completo. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo al rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciéndolo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Fíjese qué interesante, ¿eh? Y decía Simeí maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl y el lugar cual tú has reinado, y Jehová te ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y este aquí sorprendido por tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y quitarle la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo contigo, hijo de Sarbia? Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué haces así? Dijo David a Abisaí y todos sus siervos. Qué interesante. David va saliendo cubierto, descalzo. El rey, él ya había adulterado, él ya había fallado, él ya había sido reprendido por el profeta, su hijo ya había muerto, su hijo se estaba cumpliendo la profecía de parte de Natán.
que la guerra nunca se apartaría de su casa. Su propio hijo le está quitando el reino y él va saliendo de la ciudad. Y saliendo de la ciudad sale Simeí. De entre los árboles sale Simeí y comienza a aventarle piedras. Y comienza a aventar tierra sobre él y dice: maldito, qué bueno, Dios te ha dado el pago. Dios, eres un sanguinario, eres un mal rey. Y comienza a increparle y comienza a decirle. Y se levanta uno de la guardia real y le dice: rey, ¿quién es este perro? Déjale corto la cabeza y te la traigo en una charola ahorita mismo. Y David